La siguiente presentación se refiere a las principales renovaciones de la gramática por la RAE, Real Academia Española, por Caterina Caicedo Banderas, en la materia de lengua maternas, licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Primeramente vamos a ver algo aquí importante, que es sobre la gramática. Tenemos en cuenta que la gramática tiene que ver con la comunicación, que es un intercambio de información entre un emisor y un receptor, igualmente la organización de la lengua. Estas dos nos dan hacia la lengua, que es lo mismo que el sistema, referido a la gramática. Tiene unos niveles de estudio, nivel fonológico, morfológico, sintáctico y textual. En el fonológico estudia los fonemas, ¿sí? Combinado por palabras. El morfológico también usa las palabras y junto con el fonema estudian el nivel semántico, el cual es el significado de palabras aisladas y el significado de palabras en relación con otras palabras. De igual manera, esto está unido al nivel sintáctico, el cual tiene que ver con las oraciones que pueden ser simples o compuestas, que en ellas se usan palabras. Finalmente, el nivel textual va hacia el texto en sí, teniendo en cuenta todo lo anterior, para que así se dé un nivel superior de comunicación y esto un significado contextual. En pocas palabras, para poder nosotros tener una buena comunicación, debemos tener una buena gramática. Es importante tener en cuenta que en la nueva gramática por la RAE se presta especial atención a la descripción de las principales variedades o los matices de significado y las condiciones de uso. Se hace compatible las recomendaciones de carácter normativo con la descripción y las variantes de registro. Define con precisión y claridad los conceptos. Es necesario implementarla en un nuevo currículo escolar. Debe ser didáctica, relaciona la comprensión con la producción oral, relaciona la lectura y la producción escrita, se relaciona con la literatura y se relaciona con la reflexión sobre la lengua, sistema, norma y uso de los textos. Para que todo esto se dé, es necesario llegar a un contexto donde tiene que ver el rol del docente. El rol del docente es vital porque de esta manera el docente va a llegar a los estudiantes y podrá así enseñar lo que es la gramática, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que esta evoluciona a medida del tiempo. Ya vemos que la nueva gramática que empezó en el 2010 prácticamente, sí, al 2011 emitieron un nuevo libro al respecto, la RAE. Tenemos en cuenta que el docente debe proponer algún problema que le permita al estudiante cuestionar su saber y hacer para alcanzar el saber científico. Pero a través de esto, él debe permitir que ese problema sea resuelto. Explorar, formular hipótesis, descubrir, analizar, generalizar, formular ejemplos y contraejemplos, comparar, clasificar, aplicar pruebas usando un metalenguaje compartido. Pero vital, explicar el uso correcto de la gramática. Vamos a ver algunos ejemplos. Principales novedades de la última edición de la ortografía de la lengua española. En una investigación realizada al respecto, se da a conocer por parte de la RAE que en este año, la última edición que ellos tienen, porque en su página de la RAE no hay ninguna otra más, entre esta del año 2011 emitieron ya un libro, entonces podemos ver que excluyeron los dígrafos CH o llamado che y doble L llamado elle. Sí, los excluyeron del abecedario. Aunque fueron excluidos, no significa que no existan palabras que podamos pronunciar como chavo o llave, por ejemplo. Entonces, ellos se deben tener en cuenta y es vital e importante enseñarlos desde la primaria. De la misma manera, podemos evidenciar aquí el alfabeto que no están, ¿sí? Porque ellos dicen que aunque no esté, se debe enseñar, porque incluye la CH, está aquí como dígrafo en la C, y la EY está
como dígrafo en la L. Entonces, ellos se enseñan directamente en la primaria y se explican esta metodología. A la vez nos dicen que esto es la forma correcta de pronunciar el abecedario. Esta es la forma correcta, ¿ya? De esta manera se debe enseñar a los estudiantes para que ellos tengan una apropiación significativa respecto al alfabeto o abecedario. Asimismo, emiten otras reglas nuevas ortográficas en la cual nos dicen algo importante que a veces a los estudiantes se les dificulta, que es lo de la Q, que la Q tiene un sonido con la U y un sonido con la E y con la vocal. Es decir, el dígrafo Q, como lo vemos aquí, al combinarse con la vocal E, I, podemos formar una palabra queso o formar la palabra quién. Aunque se pronunciaría como si tuviera la K, pero se escribe con Q. Esto es algo que es importante según el nivel de aprendizaje de cada estudiante, irles enseñando los diversos sonidos de cada una de las letras del alfabeto y cómo se fusionan en dígrafo y con vocales para entender qué es lo que se escribe. Igualmente tenemos la palabra canguro, corto, cuenta o cuando está antepuesta la letra, como ha de sonar ac, ne, tic, tac. ¿Listo? Asimismo nos muestran lo que es la K. La K, su sonido es con la K. Karaoke, kilo, koala, kurdo. ¿Listo? Bueno. En otro contexto nos muestran que ya hay algunas palabras que no necesitan tilde. Aquellas que tienen diptongo o triptongo, como por ejemplo, guión, truján, fiel y ice. Y aquí tenemos vais, opioide, línea o taoísta. ¿Listo? Entonces, son unos pequeños ejemplos. Por otro lado, tenemos la palabra solo, ya no lleva tilde como lo llevaba antes. ¿Sí? Este, aquella, aquellos. Entonces, nos dice que se elimina la tilde diacrítica en el adverbio solo y los pronombres demostrativos incluso en casos de posible antigüedad. Entonces, es importante también tener en cuenta estas reglas ortográficas que emitió la RAE. Y en otro punto tenemos lo que es la conjunción disyuntiva, en lo que nos hablan de quieres té o café, terminaré dentro de 3 o 4 días, escribe los signos más o menos. ¿Qué quiere decir? Que la letra O ya no lleva tilde. ¿Sí? Antes se escribía con tilde, ahora ya no, cuando se va a hablar de dos cosas. ¿Sí? Ya no lleva tilde. En otro punto tenemos también referente a lo que es el prefijo es. Antes se escribía junto, es primer ministro. Y a la vez nos explican que hay otros prefijos. Por ejemplo, antimafia, antiotana, antiácido, no se les coloca un guión. Ya se escriben de esta forma. Provida, en otros casos se escribe así, pro OLP, depende de la palabra y la frase. Pro derechos humanos. Aquí porque lleva las dos O es necesario escribir el guión. Acá tenemos otra, es jugador, es presidente, es jugador del Real Madrid, es presidente brasileño. Y en el caso de cuando son pluriverbales, se coloca es cabeza separado, como lo ven, es número 1 separado. ¿Listo? Es primera dama separado. Entonces, depende la forma como se escriba y se conjugue la oración. Igualmente nos incluye lo que son las ortografías de extranjerismo, latinismos y incluidas en algunas locuciones. Por ejemplo, me encanta el ballet. La palabra ballet es extranjera. También se puede decir ballet o juego el paddle. La reunión se suspendió por falta de quórum. ¿Sí? Quórum. Entonces tenemos otra que nos dice happy end, o sea, nos incluyen en inglés dentro de lo que es la frase. La historia tuvo un happy end de película. Se puede hacer. Su bien ganada fama, The Fame Fatale, le abría todas las puertas. La tensión fue increciendo hasta que finalmente estalló el conflicto. También hay algunas palabras
latinas, que son importantes tenerlas en cuenta, que se pueden colocar en cursiva o con comillas para resaltar. Así fue, grosso modo, como acabó aquel asunto. Se casó in articulo mortis con su novia de toda la vida. Renunció motu propio a todos sus privilegios. Entonces, palabras latinas se pueden usar según lo que se quiera expresar. ¿Listo? Muchas gracias. Estas son las referencias bibliográficas igualmente importantes para esta presentación investigativa.